Muchas bendiciones, querido pueblo del Señor. Bueno, pues por la gracia y la misericordia de Dios, continuamos con esto de hablar sobre lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y bueno, siempre es importante hacer alguna memoria de aquello. Y hemos dicho cómo se organiza los eventos del futuro cuando estamos considerando el punto de vista dispensacional de la escatología. Bueno, luego hemos definido lo que es el rapto, arpazo, trasladar, rapío, arrebatar y rapto es tomar, tomado de arriba, ¿no es cierto? Y hemos visto también estos versículos y otros donde aparece la palabra rapto, pero sin embargo están en otra, para otros asuntos, para mostrarnos otros hechos que han ocurrido. Se usa la palabra rapto en estos versículos y no está hablando del rapto de la iglesia como tal, ¿no es cierto? Pero hemos dicho con mucha claridad que el rapto es trasladar de un lugar a otro. En términos de iglesia, es, ¿no?, trasladar a la iglesia de aquí de la tierra al cielo. Eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho. Ahora, en esta ocasión, quisiéramos considerar esto de las posiciones del rapto. Ahora, ¿por qué posiciones? Es que en la historia de la iglesia no solo hubo un solo pensamiento acerca del rapto, sino habían al menos tres o incluso algunos dicen hasta cuatro, ¿no? Cuatro posiciones en cuanto al rapto, pero lo más conocido, lo más comentado y hablado son tres posiciones. Así que quisiéramos revisar de una manera breve estas posiciones para que usted conozca, para que recuerde también usted, porque yo no estoy hablando a un pueblo, a ministros que no conocen. Yo sé que usted en algún punto ha estudiado, pero es bueno traer a la memoria, ¿no es cierto?, aquello que un poquito nos va a dar un panorama y no solo enfocarnos en un solo punto de vista. Esa sería también la otra manera, puntos de vista del rapto o el arrebatamiento dentro de la historia de la iglesia cristiana, ¿no? Así que entonces vamos a entrar a esa parte, ¿no? Comenzamos, por ejemplo, hay una postura que se llama pretribulacional. ¿Cómo está? Hay unas palabras medio complicadas, algunos lo escriben de una forma distinta, pero lo que está diciendo es que esta posición dice que el rapto será antes de la gran tribulación. Eso es lo que dice. Entonces ya usted puede ver y puede recordar de dónde viene, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces va a ser. Ahora, esto es lo más conocido, esto es lo más predicado, esto es lo más enfatizado, se ha escrito bastante sobre eso, ¿no es cierto? Entonces la iglesia será arrebatada antes de la 70ª semana de Daniel. O sea, ellos se van a basar ahí la profecía de las 70 semanas, ¿no? Según esa profecía, el reloj de Dios estaría detenido en la semana 69, ¿no? Ahí está parado. De ahí en adelante ya no ha dado ni un tic más el reloj de Dios. Entonces hay una semana, ¿no?, que está por cumplirse y antes que comience esa última semana de la profecía de Daniel, entonces va a ocurrir el rapto, ¿no?, que se conoce como pretribulacional, o sea, antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia debe ser rescatada con anterioridad, dice, para cumplir, ¿no?, la promesa respecto a que la iglesia escapará de la ira venidera. Para sostener esto, ellos, por ejemplo, se basan, ¿no?, ahí en
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahí se basan para decir que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. A ver, leemos esos textos que he mencionado, ¿no es cierto? Ahí dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya, listo. Entonces ellos dicen eso, y va a ser librado. Sí, en términos proféticos, en términos de futuro, sí está hablando de que va a ser liberado la iglesia de la ira de Dios, ¿no es cierto? Pero no hay claridad de decir cómo, ¿no? Y ese es un punto que también tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta. Pero en estos versículos se basan los que dicen que el rapto será antes de la gran tribulación. Y otro pasaje, por ejemplo, que usan es capítulo 3 de Apocalipsis, el versículo 10. Entonces ahí, por ejemplo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora eso es un poco más evidente, ¿no es cierto? Pero ahí habla de guardar. Bueno, no podemos precisar si exactamente está hablando, no la manera como lo va a hacer Dios, pero estos son algunos versículos que usan para decir que el rapto va a ser antes de la gran tribulación. El segundo, la segunda posición o el segundo punto de vista acerca del rapto es el mesotribulacional, ¿no? El mesotribulacional. O sea, el rapto será en medio de la gran tribulación. Esa es la otra postura. Pero estamos hablando de evangélicos, por favor, no estamos hablando de sectas, nada. Estos puntos de vista son manejados por los evangélico. Ahora, aquí es pues donde ha surgido una cuarta, un cuarto punto de vista, ¿no? Ligado con esto del mesotribulacional, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde ha surgido un punto de vista, pero que todavía no es muy desarrollado nada. Entonces, ¿cuál es? Decía, ¿no? Que en cuantito pase ¿no? La mitad de la gran tribulación, entonces va a ser el rapto. O sea, un poco una variante ahí, ¿no es cierto? Entonces, como dice acá, la iglesia pasa por la mitad de la gran tribulación, según este punto de vista, pero después es arrebatado para estar, ¿no? Con el Señor y escapar de la ira más severa de Dios. Entonces aquí están pensando que la primera parte de la gran tribulación no va a ser tan fuerte, no va a ser tan terrible como decimos nosotros, ¿no? No va a ser, sino que la segunda parte va a ser terrible. Entonces de ahí la iglesia va a ser rescatada. Ahora, cuando uno hace ese tipo de revisiones o puntos de vista y uno va analizando, se da cuenta, ¿no? Que no hay ninguna otra referencia bíblica que estos señores ponen, pero esto es algo que siempre se ha venido diciendo, ¿no? Que el rapto va a ocurrir a la mitad de la gran tribulación, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos y estamos mirando ahora en esta ocasión, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, interesantemente, ¿no? El tercero es el post-tribulacional, el post-tribulacional, ya que dice, el rapto será después de la gran tribulación, ¿no? Va a ser después. La iglesia, ¿no? Tiene que pasar
por este periodo de la gran tribulación. Y es tomada, ¿no?, en el aire para encontrarse con Jesucristo, que regresará y quien a continuación desciende a la tierra con su pueblo. O sea que, ¿no?, sube y baja. Ahora, este punto de vista fue un poco desarrollado, documentado, por ejemplo, por Cristo Viene, ¿no?, especialmente por Ricardo Claure, porque él siempre habla y predicaba diciendo que la iglesia se va a enfrentar a la bestia, al anticristo, y tiene que prepararse para aquello, ¿no es cierto? Ok, ahora, cuando uno mira estas cosas, por ejemplo, esta de la post-tribulacional, bueno, a mí me parece que el Apocalipsis también nos muestra aquello. Pero sin embargo, no estamos en esta ocasión para decir cuál es lo correcto, cuál es. Simplemente quería mostrarles, estos son los puntos de vista acerca del rapto que siempre se han manejado en el escenario de los cristianos evangélicos. Así que uno se pregunta, ¿cuál? Cada uno dice tener la razón. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Así que entonces, pero eso es lo que también necesitamos conocer. Obviamente que la parte pretribulacional es la más conocida. Eso, no, eso tampoco podemos negar. Es la más popular, vamos a decir así. Un cristiano promedio piensa de ese modo acerca del rapto. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre se ha predicado. Eso es lo que siempre se ha enseñado. Así hemos dicho sin necesidad de consultar a nadie, ni siquiera ponerlo bajo una interrogante. Pero sin embargo, este es el panorama. Entonces, cabe a nosotros tener muy claro estos asuntos, ¿no? Y seguir un poco más indagando sobre lo que es el rapto. Que Dios les bendiga. Siempre es un gusto compartir alguna información, en este caso sobre el rapto, que puede ser de ayuda y de mucha bendición siempre, y para que tengamos también información que aclare sobre este asunto. Así que, la próxima ocasión, seguiremos hablando acerca del rapto. Muchas bendiciones.